Hola, bienvenidos nuevamente a Vida de Letras. Estamos en la Filey 2019 y estamos muy contentos de poder platicar en esta tarde con el escritor, editor, autor de crónicas, por supuesto, personaje también con colaboraciones en distintos medios de comunicación y autor de esta novela que nos acompaña en la mesa, No Contar Todo. Emiliano Monge, gracias por este tiempo con Guadi TV, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes y a la Feria del Libro de Mérida, por supuesto. Bueno, en unos minutos va a presentar esta novela que nos lleva, o me lleva al menos a preguntarle sobre lo personal en la escritura. Es muy común que los autores escriban de sus vivencias, pero este reto es mayor cuando usted retrata esta genealogía de su padre, su abuelo, usted mismo como personaje. ¿Hubo algo que le disparara el inicio de esta escritura? Sé que por largo tiempo lo había traído en mente. ¿Hubo alguna razón por la que dijera, ahora es cuando la debo de comenzar? Pues fíjate que es difícil de responder esa pregunta, aunque pareciera fácil, porque la verdad es que es una novela que, como dices, fue el primer libro que yo pensé que iba a escribir, la historia de mi abuelo haciéndose el muerto. Y no fui capaz en el momento en el que la pensé muy joven, no fui capaz de que fuera mi primer libro, y fue una buena decisión, creo, porque no era un libro en sí, ¿no? Pasó tiempo, escribí otras cosas, y en algún momento la historia ya era la historia de mi abuelo y la de mi padre. Seguía sin convencerme de que fuera una novela, además de que había muchas situaciones, muchas partes de la historia que me tiraban para atrás, que creía que no tenía por qué contarlas yo. Eventualmente entendí que sí podía contarlas siempre y cuando yo también fuera un personaje del libro. Y entonces ya se volvió una novela que era sobre un abuelo, un padre y un hijo, ¿no? Pero el momento en el que la escribí, es decir, llegó de manera bastante... yo diría de rebote. Estaba como siempre por empezar otra novela cuando ya tuve la sensación o la intención de que tenía que escribir este libro, ¿no? Creo que no es casual que empecé a escribirlo ya, digamos, el tiempo de escritura, no de pensar el libro, un día que un hermano mío tuvo un problema de salud. Y creo que eso me movió de tal manera que me hizo abordar por fin lo autobiográfico. Creo que recorrer la película familiar hacia atrás es algo que a todos nos cautiva en algún momento o en algunos momentos específicos, pero cuando la historia inicia o puede iniciarse con algo como su abuelo haciéndose pasar por muerto, me imagino que es como inevitable. ¿Qué repercusiones ha tenido esto a nivel familiar? El que usted publique esta novela y entonces muchos nos enteremos, muchos seamos parte de esas historias. Pues fíjate que la verdad... ha tenido muchas menos repercusiones de las que yo hubiera pensado, sobre todo en la familia nuclear. Es decir, a mí quien me preocupaba era solamente mi madre, mi padre y mis hermanos, ¿no? Después mis tíos, mis primos, mis tíos abuelos, me preocupaban bastante menos porque no soy tan cercano a ellos probablemente, y porque no son personajes centrales de la novela, como sí mi padre, mi abuelo y mis hermanos, ¿no? Entonces, ellos lo tomaron muy bien, mis hermanos lo tomaron, se divirtieron mucho, eso es lo que me dicen, ¿no? A mi madre le costó más trabajo, por supuesto, y a mi padre también, pero con mucha entereza, incluso con una cosa muy cálida de su parte. Yo diría que el acto más cálido que ha tenido como padre ha sido la lectura que hizo, la forma en la que leyó este libro, ¿no? Entonces, ha tenido más repercusiones en mí que en la familia, que en mi familia, la verdad. Ahora que menciona esa calidez en la relación padre-hijo, pues es uno de los ejes de las masculinidades, la forma en la que aprendemos, nos enseñan, nos imponen lo que implica ser hombre, lo que se le permite y lo que no. Y ha dicho que probablemente habría que pensarlo todos. Eso seguramente nos ahorraría muchos sufrimientos, terapias. ¿Cómo lo fue abordando? ¿Cómo lo tomó? Porque al final de cuentas la historia en sí misma nos abre hacia todo eso que todos hemos vivido, y más los que somos varones. Sí, es una novela que habla mucho sobre, que trata, uno de los temas de la novela es el machismo, ¿no? Sobre todo la idea de cómo las masculinidades, una masculinidad sana, ha sido completamente prohibida por las prácticas machistas en este país. Es decir, es difícil asumir hasta dónde, qué tanto hemos perdido de nuestra masculinidad por las máscaras y los roles que nos ha impuesto el machismo, ¿no? A todos, como bien dices, a todos los hombres mexicanos y las mujeres mexicanas. Es decir, las mujeres no son víctimas del machismo solamente por la violencia machista, son víctimas del machismo desde mucho antes, desde que tienen que crecer en un molde y en una sociedad moldeada por ese machismo, ¿no?
como también los hombres somos víctimas de ese machismo. Me parece que eso es un tema fundamental para entender la idea de la familia en México, ¿no? La forma de la familia en México y de los individuos, la identidad del mexicano contemporáneo, ¿no? Yo lo abordo desde cómo ha ido cambiando en 3 generaciones ese sello machista, ¿no? No es lo mismo el machismo en la época de mi abuelo que en la época de mi padre, que en mi propia época, y tampoco que en la de nuestros hijos, ¿no? Es muy distinto. Y eso, me imagino, también fue dando lugar en la forma en la que está escrita a la necesidad de que las voces que nos cuentan la historia sean diferentes. Y lo he escuchado también decir que de pronto ese reto implicó, en el caso de la voz de su padre, la mayor facilidad que ha tenido para encontrar el tono en el cual debía de hablar ese personaje, ese narrador, pero las otras no tanto. ¿Qué tan complicado fue ubicarse como un personaje y encontrar la manera en la que tenía que contar ese personaje la historia? Bueno, ese fue como el gran reto formal de la novela, ¿no? Es decir, yo sabía cuál era la distancia emocional que yo tenía con cada uno de los personajes y busqué contrarrestarla con la forma. Es decir, mi abuelo, que era el personaje más lejano a mí emocionalmente, está contado en una primera persona porque es la voz que más acerca al lector, es la voz más íntima, ¿no?, de lectura. Mi padre está contado en una segunda persona porque es una distancia media emocional conmigo, y mi propia historia yo quería contarla a través de una tercera persona para poner distancia, no solamente hacia el lector, sino en la misma escritura. Yo necesitaba contarme en tercera persona para que hubiera un narrador que colara, digamos, de algún modo la distancia entre la historia y el escritor, entre el personaje y el escritor. Entonces, esto me servía para verme desde fuera, romper un poco como las redes nerviosas, emocionales, y poderme tratar con la misma, neutralidad con la que trato la historia del abuelo y del padre, ¿no? Y por supuesto que encontrar el tono de esa voz fue el más difícil. Me costó mucho trabajo, e incluso te diría que si yo tuviera que repensar esta novela, o si me pusiera a trabajar otra vez en esta novela, creo que lo que trabajaría sería todavía esa voz en tercera persona, ¿no? Es decir, siento que es la única que me deja todavía con la duda de si es como debía ser o no esa voz. Claro, algunos autores, no sé si sea su caso, han dicho aquí mismo que una vez que el libro se publica, lo sueltan, hay un poco esta tarea de promoción donde mantienen la relación, pero después no regresan hacia él. Me imagino que es difícil que eso ocurra para usted con este libro. ¿Qué ha pasado con sus lectores y qué ha pasado con usted? Pues con los lectores, no sé, habría que preguntarles a ellos. Los lectores han tenido o sea, yo estoy muy agradecido con cada lector porque acepta el reto de meterse, de compartir conmigo. La lectura es un acto que se hace entre 2 personas, ¿no? Entre un escritor y un lector. Es decir, hay una complicidad natural, y eso a mí siempre estoy muy agradecido con los lectores. Conmigo, como dices, yo me pasa tal cual lo que dices, pero además de manera muy radical. Es decir, yo trato de alejarme lo más posible de los libros que termino, y lo más rápido también que se pueda, porque yo necesito hacer un corte de caja para empezar algo nuevo, ¿no? Para meterme en un universo completamente distinto, para buscar respuestas nuevas, para reconstruir universos distintos, y trato de poner una distancia. Los libros se terminan, cuando se terminan de escribir, uno se despide de ese universo de personajes, ¿no? Para siempre. Aquí es difícil porque los personajes son reales, ¿no? Y es una novela sin ficción, entonces es un libro que, aunque me quiero alejar de él, lo sigo viviendo de manera cotidiana, porque es parte de mi historia, ¿no? Pero aún así sí he encontrado la manera, y creo que me ha sido bastante eficiente dentro de todo, de romper con él como libro formal, es decir, de romper con la estructura, de romper con la forma. Es algo donde no quiero volver, ¿no? A pesar de que la historia sea de lo que no puedo escapar. ¿Este libro ayudó a sanar algunas heridas o es un ejercicio mucho más creativo? Pues es que yo no me veía como una persona con heridas que tuviera que sanarse. Entonces la escritura no buscó eso, ¿no? Me cambió, sí, y me hizo entender cosas de mí que no entendía. Y eso me parece mucho más importante que sanar heridas, ¿no? En ese sentido es un libro muy distinto, por supuesto. Hay 2 cosas que llaman la atención también en el libro. Por un lado, no deja pasar la oportunidad de también hablar un poco de México y de cómo el poder político se ejerce, probablemente por su formación de politólogo.
y el humor también está presente. ¿Qué nos podría decir de esos dos elementos que pues forman parte del trabajo? Bueno, es un libro que habla de 3 generaciones y en ese sentido un arco de tiempo que está insertado en un país, ¿no? Y entonces trata también de hablar de la historia de México, pero desde un ángulo o desde un punto de vista diferente al de mis otras novelas, porque es desde el punto de vista de la intimidad, ¿no? Es decir, es cómo la historia de un país afecta la vida íntima de una familia, ¿no? Habla de la formación del narcotráfico, habla de la guerrilla en Guerrero, habla del movimiento del 68, de la huelga de la UNAM del 99, momentos que tienen un peso específico y particular en la historia de México, pero que son abordados desde el impacto que generan al interior de una familia y de una estirpe, ¿no? Entonces es como tratar de entender una historia a partir de la cotidianidad y lo más pequeño que hay, que es la vida de las relaciones humanas básicas, ¿no? Que son las familiares, por un lado. Y luego lo otro, lo del humor, esa era una deuda que tenía conmigo, porque yo, la gente que me conoce y que además me ha leído, lo que más lo sorprende, más allá de que mis libros les gusten o no, en lo que siempre coinciden es en que les parece extraño que alguien que lleva la vida cotidiana con tanto humor como yo, o que busca las salidas siempre con el sarcasmo o con la acidez, no estuviera eso presente en mis libros. Y eso es porque para mí es muy importante la figura del narrador. Y siempre busco que los narradores sean el primer personaje de los libros y que sean muy distintos a mí. Y cuando yo escribo con humor, me descubro a mí mismo demasiado pronto y borro al narrador. Entonces me daba miedo meter humor. Y aquí, por suerte, como los personajes hablan de manera directa y como la vida de Emiliano es la vida de esa persona con humor, sí, me permití meterle humor, ¿no? Entonces hay un humor particular en ciertas partes del libro. Claro, y que además no es el mismo en el caso de los 3 personajes, también hay un diferente tono ahí. Sí, sí, sí. Hablando un poco más de la vida cotidiana del autor, del escritor, hay algunos autores que nos cuentan rituales y un horario específico, elementos que tienen al momento de escribir. ¿Usted trabaja de esa manera? ¿Es algo más caótico? ¿Hay horario específico? No, yo soy muy disciplinado. Yo creo que la literatura es disciplina y la escritura es un oficio que hay que perfeccionar con las horas de trabajo. Y tengo una rutina idéntica todos los días. Es decir, tengo una rutina que es la definición de la rutina. Yo me levanto muy temprano, salgo a correr con mis perros y después empiezo a trabajar. Y trabajo hasta la hora de la comida, más o menos las 2 o las 3 de la tarde, ¿no? Y en la tarde ya me dedico a trabajar en otras cosas que son con las que uno paga las cuentas, ¿no? Cierto, que lo he escuchado también decir que la reescritura de textos periodísticos, pues de pronto también es algo que le permite distraerse, liberar, pero que también disfruta en el ejercicio cotidiano. Volviendo a esa parte del politólogo, 2 cosas que ahí me llaman la atención. La razón por la que eligió estudiar ciencia política, que es muy lejana a lo que uno podría idealizar del autor y del académico, y la visión que tiene del México actual en materia política, este nuevo gobierno federal, en fin. ¿Cómo se dio su llegada a la ciencia política y volvería a hacerlo de esa manera? Bueno, no, sí, siempre digo de broma que no lo volvería a hacer y que me arrepiento de haber estudiado ciencia política. Mira, ahí va mi amigo Luis. Hola, Luis. Siempre digo que me arrepiento de haber estudiado ciencia política, pero en el fondo la verdad es que agradezco la formación, sobre todo de la filosofía política, porque es un tema que para mí es apasionante y que ha nutrido mi literatura y nutre mi trabajo, además de articulista y de otra serie de cosas, ¿no? Ahora sí llegué de una manera muy, muy rebotada. Yo tenía varias opciones para estudiar, de hecho estudié la mitad de la carrera de arquitectura también, y tenía varias opciones, pero decidimos en grupo, entre varios amigos decidimos estudiar ciencia política porque era la que más o menos los 4 o 5 amigos coincidíamos en que a todos nos interesaba un poco, ¿no? O sea, el tema de conservar ese núcleo de amistad, sí, por encima de la vocación y lo que por encima de lo que fuera, sí, así de idiotas. Qué maravilla. El gobierno actual o la situación política del país en la actualidad, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, es muy complicado y es muy largo. A ver, es un tema muy difícil para responder en una sola pregunta, ¿no? Creo que es un momento complicado, sobre todo por la ansiedad generalizada que está viviendo el país. Es decir, fue tanto el tiempo de esperar un cambio real que se precipitó de manera inmediata, digamos, una suerte de exasperación y una suerte de ansiedad
tanto de la parte de quien está gobernando, ¿no? Hay demasiada prisa en querer cambiar las cosas, me parece, como de parte del electorado, que estamos ansiosos también porque las cosas cambien, y entonces nos desespera que no estén cambiando, o estamos teniendo una expectativa mayor de la que se debería de tener, o estamos listos a reaccionar contrarios a lo que el gobierno hace de manera inmediata, o completamente a favor de manera inmediata. Creo que son meses muy complicados, y creo que vamos a estar así por lo menos un año o dos, aprendiendo a gobernar y reaprendiendo a gobernar y reaprendiendo a ser gobernados. Creo que es un momento complicado en ese sentido, ¿no? Y algunos de las acciones o los proyectos de gobierno que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la lectura, ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, esta política de los libros a bajo costo en esta colección que lanza el Fondo de Cultura Económica, que han habido aquí mismo autores que nos han hablado a favor, en contra, que le ven virtudes y defectos. ¿Cuál sería su punto de vista? Mi punto de vista sobre ese tema en particular, el de, a ver, otra vez son muchas cosas, ¿no? Creo que desde la Secretaría de Cultura se están haciendo cosas buenas y cosas malas, obviamente. y creo que la política de libros baratos, obviamente funciona que haya libros baratos, pero tiene que estar acompañada de muchas cosas más para incentivar la lectura. Es decir, cambiarle el precio al libro incentiva la venta de libros, pero no incentiva la lectura, ¿no? Son cosas completamente distintas. Incentivar la lectura es un trabajo que se tiene que hacer también. Así como bajar los precios está bien, es decir, creo que es una cosa que tiene que ser mucho más compleja, ¿no? Y en ese sentido, y para ir redondeando, este tipo de ferias como en la que nos encontramos, ¿le parece que nos dan cierta esperanza de que se puede ir construyendo una dinámica distinta de lectura? Porque pues luego pareciera también que... Sí, las ferias de libros siempre nos hacen pensar efervescencia, pero... Las ferias de libros siempre nos hacen pensar que se va a leer, ¿no? Y es evidente que se lee y vivimos, o sea, nunca se han vendido más libros en la historia de México que hoy en día. El problema es que porcentualmente somos muy pocos los lectores. Tiene que cambiar desde muchos ángulos y desde muchos aspectos, pero las ferias de libros son siempre una gota de esperanza, por supuesto. Pues con eso nos quedamos por ahora. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo este tiempo para Vida de Letras y también la generosidad del autor, que nos permite adentrarnos a esas historias, incluida, por supuesto, desde el ángulo más personal, como puede haber sido en esto. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la feria y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Emiliano Monge, por este tiempo. Muchas gracias. Con Guadi TV. Amigos, esto es Vida de Letras. Tenemos todavía más para compartir en esta recta final de la Filey 2019, así que manténganse en contacto. Hasta la próxima.